Hola, soy Carla Naidelí Espinosa Medina, estudiante de la Escuela Normal Sierra Hidalguense. Actualmente estoy cursando el quinto semestre Grupo A en la licenciatura de Educación Primaria. Y a lo largo de este video, un grupo de compañeros estaremos abordando los temas vistos durante el curso Probabilidad y Estadística, impartido por el maestro Jesús Amaury Bellos Velázquez. Los integrantes del equipo son Alarcón Hernández Eduardo, Espinosa Medina Carla Naidelí, Felipe Hernández Pedro, Hernández Alexis Giovanni, Olivares Flores Néstor Alejandro, Paulino Hernández Roxana Jocelyn y Pérez Morales Brian Darío. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que brinda los instrumentos, métodos y técnicas para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar información que apoye los procesos en toma de decisiones en cualquier ámbito. Utilidad de la estadística. Se utiliza para describir cómo es una población, presentar y describir la información numérica y gráfica, obtener pronósticos confiables, en deportes, medir el desempeño de los equipos, en finanzas, para identificar tendencias, en manufactura, se emplea para mejorar la calidad de los productos, en mercadotecnia, la estadística se utiliza para estimar las personas que prefieren cierto producto, en educación, se utiliza para estimar el porcentaje de aprendizaje que tienen los alumnos. Como ejemplo, tenemos una tabla en la cual se encuentra un símbolo conocido como aproximación y se presenta una gráfica conocida como pastel o circular. Clasificación de la estadística. La estadística se clasifica en dos grandes ramas, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se basa en la recolección de datos por medio de encuestas o de otras técnicas, la caracterización de datos por medio de cálculos y la presentación de datos mediante tablas y gráficas. En la estadística descriptiva, al graficar se redondea si la última cifra es mayor a 0.5. Por ejemplo, 14.9. El punto 9 es mayor a 5, por lo tanto, 14.9 se redondea a la siguiente cifra, que serían 15. Además, en la estadística descriptiva, en las tablas deben describir de qué se trata cada uno de los valores dados. La estadística inferencial comprende los métodos y las técnicas utilizadas para que a partir de una parte del estudio de la población se hagan generalizaciones, predicciones o estimaciones. Ejemplo 2. El director de una universidad en el que están inscritos 2.400 estudiantes desea conocer cuántos alumnos estarían dispuestos a tomar cursos de verano a fin de planear cuántos se impartirán en la institución. Tipos de soluciones. Consultar la programación del verano anterior y replicarla. Preguntar a cada uno de los 2.400 alumnos o seleccionar una muestra, analizarla y sobre estos resultados hacer una generalización. En la estadística inferencial existen tres factores que permiten ahorrar dinero, tiempo y espacio, puesto que se realizan análisis para hacer predicciones por medio de encuestas. Términos básicos. Dato. Son valores o características que pueden ser observados, contados o medidos. Ejemplo de ello es para saber la cantidad de personas que habitan en un determinado espacio. Otro ejemplo que bien es claro es para determinar la cantidad de alumnos que existen en una institución educativa. Como siguiente ejemplo de dato, podemos rescatar acerca de las cualidades, costumbres o rasgos físicos de una persona o de una población en general. Variable.
característica o atributo que puede adquirir distintos valores, entre ellos la edad y la estatura de las personas, la velocidad de un carro, o bien la gasolina que trae un coche en el tanque. Población, también llamado universo, es un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. Población finita es la que posee o incluye un número limitado de observaciones de datos. Por ejemplo, la población estadística que nos indica la cantidad de habitantes de una ciudad. Es cierto que puede variar con el tiempo, pero en un instante determinado es finita, tiene fin. Población infinita. Hipotéticamente no tiene límite en cuanto al número de observaciones. Se trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo, el número de planetas que existen en el universo. El número es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume como infinito. Muestra es un subconjunto o una parte representativa de la población. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representan adecuadamente el total de datos. Muestreo es el procedimiento mediante el cual se obtiene una o varias muestras representativas de la población. Experimento es la acción en la cual se muestran varios resultados en ciertas condiciones. Parámetro es la medida en la cual se calcula una característica para describir la población. El término estadístico lo definimos como una medida que se calcula para describir una característica de la muestra. Un ejemplo es el siguiente. En un estudio se requiere conocer el ingreso promedio en México y las interrogantes tenemos como ¿cuál será el parámetro y cuál será el estadístico? Ubicamos el parámetro como aquella medida que se va a calcular. En este caso es conocer el ingreso promedio en México. Ese sería nuestro parámetro, el ingreso principalmente. Y lo estadístico se refiere a esa cantidad monetaria a partir del ingreso que se va regulando en los trabajos que se van realizando en México. Fuentes nos dice que para poder llevar a cabo un estudio estadístico de una población, primero se debe tener muy claro qué se quiere analizar para poder recolectar los datos adecuados. Y en esos datos ubicamos dos tipos de clasificaciones. En las fuentes de datos primarias, que se relaciona directamente con la persona o institución que ha recolectado esos datos de manera directa. Y fuentes secundarias, como aquellas publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades que no han estado recolectando directamente esa información. Tipos de variables. Variable cualitativa, también conocida como variable categórica o de atributo. Son características no numéricas del fenómeno que se estudia. Ejemplo 5. En un cuestionario se hace preguntas sobre género, estado civil, medio de transporte y religión. Variable cuantitativa. Describe de forma numérica las características que se estudió. Por lo tanto, también son llamadas variables numéricas. Variables discretas. Son las que asumen cierto valor después de haber realizado un conteo. Variables continuas. Surge de un proceso de medición y puede asumir cualquier valor en un rango específico. Censo y muestreo. Censo se refiere a la obtención de datos de cada uno de los miembros que forman una población. Dentro de estos datos podemos rescatar la edad, el sexo, el acceso a los servicios básicos y el nivel de educación de las personas. Marcos es la identificación de fuentes adecuadas de datos. Resulta de la totalidad del muestreo en la cual se identifican todos los elementos de la población. Métodos de muestreo. Dentro de los métodos de muestreo podemos encontrar la muestra no probabilística, que nos dice que los elementos se eligen sin tener en cuenta su probabilidad de ocurrencia, es decir,
sin tener en cuenta qué sucede cierto resultado. Dentro de la muestra no probabilística, el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. El muestreo no probabilístico es un método que deriva de la experiencia de los sujetos. También nos dice que el método no probabilístico forma parte de una investigación cualitativa. Muestra probabilística. Los elementos que la componen se eligen de acuerdo con las probabilidades de ocurrencia, es decir, existe un trabajo estadístico. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Un ejemplo, si en una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de 1 de 100 de ser seleccionado. El método de muestreo probabilístico te ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Como otro concepto es el muestreo aleatorio simple. Esta es la técnica de muestra más elemental, al punto que constituyen la base de todas las técnicas. Dicha muestra es obtenida con este método, que resulta de una selección hecha de manera tal que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. Como ejemplo tenemos el siguiente. Nos dice que en una empresa se realizará una encuesta sobre el clima organizacional para conocer si los 2.500 empleados que la forman tienen un ambiente agradable de trabajo. Por cuestiones de tiempo y costos no es posible censar a los 2.500. La interrogante es ¿cómo se usaría la técnica del muestreo aleatorio simple para obtener una muestra? Bien, aquí lo que se determina hacer es elegir una muestra al azar para determinar el tamaño de muestra. Por ejemplo, en una tómbola, agregar los nombres de todos los 2.500 empleados y al azar tomar un papel y el nombre que nos salga, pues es ahí en donde vamos a aplicar ese censo para poder conocer ese clima organizacional de ambiente de trabajo. Muestreo aleatorio sistemático. Su fórmula es n mayúscula entre n minúscula es igual a k. De acuerdo con este método, para obtener la muestra requerida, primero se divide el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra y el resultado obtenido se redondea al entero más cercano. Luego, para seleccionar la muestra, se elige al azar el primer elemento y los subsiguientes se escogen cada k elementos. Como ejemplo sería, el gerente de producción de una fábrica desea saber si sus productos cumplen con los estándares de calidad que se tienen establecidos. Como resulta muy costoso revisar artículo por artículo, desea tomar una muestra de 100 elementos. Considera que la producción total es de 2000 artículos y se opta por emplear al muestreo aleatorio sistemático. Para este ejemplo utilizaremos la fórmula n mayúscula entre n minúscula es igual a k, en donde n mayúscula es nuestra población, n minúscula la muestra que utilizaremos, y al dividir estos resultados obtendremos k, que es nuestro resultado final. Para este ejercicio nuestros datos son 100, que representa la muestra, y 2000, que representa nuestra población. Y con ellos obtendremos k. En el procedimiento, como primer paso, vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula n mayúscula entre n minúscula es igual a k, y nos quedaría 2000 entre 100 es igual a k. 2000 entre 100 da como resultado 20, por lo tanto el resultado sería k es igual a 20. Otro ejemplo nos dice, en una escuela se desea conocer si los alumnos se encuentran satisfechos con los talleres que se imparten a todos los alumnos. En total hay 4.761 alumnos en todos los niveles.
pero para ahorrar tiempo se deciden únicamente encuestar a 560 alumnos. La interrogante es, ¿qué resultados obtiene? La fórmula que utilizaremos es n mayúscula sobre n minúscula es igual a k, donde n mayúscula equivale a la población, n minúscula a la muestra y k es nuestro resultado. Nuestros datos son 4.761, que es nuestra población, y nuestra muestra de 560. Lo que necesitamos obtener es la K. El procedimiento a seguir es en nuestra fórmula n mayúscula sobre n minúscula igual a K, sustituir los valores de nuestros datos. Y nos quedaría 4.761 sobre 560 igual a K. 4.761 sobre 560 nos da un resultado de 8.5. Es igual a K. Vamos a redondear nuestro resultado, por lo tanto nos quedaría K es igual a 9. Muestreo aleatorio estratificado. Esta técnica se utiliza cuando una población está dividida en grupos llamados estratos, formados con base en cierta característica, pues así se garantiza que cada miembro de la población esté en un solo estrato. Por ejemplo, en la escuela normal hay 3.000 estudiantes. Y los voy a dividir en grupos con base en ciertas características, como edad, peso, estatura y tipo de sangre. Cada grupo se denomina estrato y cada estrato posee las mismas características. En este tipo de muestreo conozco el número de estudiantes. Muestreo por conglomerados. Consiste en dividir una población en grupos o conglomerados usando cierto tipo de límite. Por ejemplo, en una población muy grande no se conoce el número exacto de habitantes. Por lo cual lo voy a dividir por límites, colonias o calles. En este tipo de muestreo no se sabe la exactitud de los datos y se utiliza para poblaciones muy grandes.